Bueno, Sebas, hemos visto tres películas del género que denominamos neo-noir hasta ahora. Vimos a Angel Heart, Devil in the Blue Dress y esta semana nos vimos LA Confidential. ¿Estás de acuerdo con una opinión que tengo pues yo, que la femme fatale, que mejor encarna el papel de femme fatale en este género que estamos analizando, es definitivamente Kim Basinger? Muy difícil contradecir esa propuesta porque Kim Basinger, o sea, ya de por sí en esta película, pues que tenía más o menos 40 años cuando hicieron la película, ya era un sex symbol de los 90 y los 80. Y pues la energía y la forma. Sofisticación. Sí, exacto. eh, una madurez también. De pronto, eso fue lo que le faltó la de la semana pasada. La de la semana pasada me pareció una buena femme fatal, a pesar de que le faltaba pues como ese feminismo, pues le faltaba un poquitico a Daphne en Devil in a Blue Dress, pero donde hubiera tenido esta madurez que exude, o sea, o sea, Sí, sí, y que es to die for, ¿cierto? Pues al final sí, Femme Fatal es que exacto, es to die for, exacto, literalmente exacto, exacto. los dos protagonistas de la película se la pelean, pues, y que Efectivamente. son peladitos, pues, como, como usábamos, son de 30 y 33 años creo que tienen cuando filmaron esta película, Russell Crowe y Guy Pearce, por Dios, pelados comparados con Kim Basinger cuando hicieron esta película. Entonces, sí, estoy de acuerdo. No, sí, y lo que dice Sebas, pues como todo esa sofisticación, todo eso, pues que esa aura que tiene Kim Basinger, por ejemplo, la escena, pues que quiero que todos nuestros oyentes le pongan mucha atención y que vean como todo, la forma como el director hace todo el enfoque, esa escena en la cual Kim Basinger está en esa licorera, en esa tienda de licores, que está vestida como con un abrigo negro, tiene una capucha negra, no le vemos la cara, entramos desde espalda a punto de vista de Russell Crowe, la cámara empieza a hacer como un paneo, siempre desde el punto de vista de Russell Crowe, y de repente la vemos. Y es una escena increíble. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam. Soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y como siempre me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Pablo, todo muy bien por acá. Listo para tomarme el control de los negocios más oscuros de Austin. Bueno, mientras vos te tomas los negocios oscuros, yo me tomo un buen vino tinto para celebrar una muy buena película. Sí, por ahí menos mal ya no está en la prohibición, se puede tomar libremente. Y esta Efectivamente. merece un brindis, la verdad, qué peliculaza, no Qué me acordaba película, lo buena qué que es. película, qué película. Y larga, 2 horas y como 25 minutos o algo así, Pero no o se más. sienten, no se sienten. No se sienten, siempre hay algo, algo está pasando, siempre. Bueno, Espectacular. empecemos. Con esta película mejor vamos a continuar el género que hemos denominado Sebastián y yo film noir contemporáneo o neo-noir. Nos referimos pues con esto a películas que son en esa tradición más como de los 50, 60 de film noir, de detectives privados y fan fatales. Pero bueno, queremos combinar un poquito de películas que sean un poco más contemporáneas, que puedan inclusive hablar como de esa época, como es esta que vimos hoy, pero que han sido más recientemente, con actores más recientes, y que le den pues como un estilo, un enfoque más moderno. Hasta Igual quiero recordarle a nuestros oyentes que nos pueden contactar a través de redes sociales, donde nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias, y por favor se suscriban al podcast, porque eso nos ayuda pues a traer más oyentes, y en especial pues que hay mucho tema de conversación en redes sociales sobre el tema de Noir, entonces vale la pena mirarlo. muy buenos recorderis. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto Angel Heart de Alan Parker, nos vimos Devil in the Blue Dress de Carl Franklin, y hoy vamos a ver una película que se llama LA Confidential. LA Confidential es una película dirigida por Curtis Hanson, que salió en 1997. En mi cabeza pensé que era como más temprano de los noventas, como más cercano como al principio de los noventas, pero no, es más hacia el final de los noventas. No lo tenía en mi mente. Esta película ganó dos Óscares. Una por mejor guión adaptado o mejor adapted screenplay. Y la otra, muy merecido, se lo ganó Kim Basinger, quien hace un papel extraordinario como la fan fatal de la película de la historia que se llama Lynn Bracken, quien hace un papel, bueno, su papel es una prostituta de los círculos más exclusivos de Los Ángeles.
se disfraza como una actriz famosa de la época, entonces eso es lo que la hace exclusiva, pues digámoslo así, es muy entonces tener a Kim Basinger, que de por sí era ya famosa y haciendo un papel de una prostituta que es desconocida, pero que se hace pasar por una famosa, me parece que fue un casting excelente. Sí, y un paralelo muy interesante. Y bueno, la película también tiene pues un casting, un conjunto de actores maravillosos, pues la verdad es que es increíble. Está pues protagonizada, es llevada la historia principalmente por Guy Pearce como el detective Ed Hexley y Russell Crowe como el detective Bud White, quienes son quien llevan, pues como quienes llevan esa dinámica muy cambiante durante toda la película de quién es el good cop y el bad cop. Están todo el tiempo cambiando en ese rol y es bastante interesante. Y también tenemos actuaciones muy importantes, como la de Danny DeVito, me encantó la de Kevin Spacey, me acuerda mucho de Kevin Spacey en su prime, qué tristeza. Y me gustó mucho la de James Cromwell, el que hace del villano principal de la historia. Y no sé Spoiler alert. si, spoiler alert, y no sé si te das cuenta que su físico, su forma de vestir, es igual a como salía en The Thing, en La Cosa, de John Carpenter. O sea, es increíble. En fin, me recordó mucho su forma de actuar, pero lo hace muy bien en esta película. El Impresionante. casting es una maravilla, la historia se da después, creo que estamos de acuerdo que es extraordinaria. Así que si querés, voy a leerte a vos y a los oyentes la sinopsis de la película, miramos el tráiler y empezamos a hablar de LA Confidential. Bueno, la sinopsis de IMDb. Mientras la corrupción crece en Los Ángeles, en la década de 1950, tres policías, uno estricto, otro brutal y otro sórdido, investigan una serie de asesinatos con su propio estilo de justicia. ¿O qué se basa? Veamos el trailer. They were three cops who had nothing in common. Freeze! Big B, what are you doing here? Hey, you know me, I'm keeping the streets safe, boys. One would do anything to get ahead. You're truly prepared to be despised within the department? Yes, sir, I am. One had his own brand of justice. How's it going to look in your report? It'll look like justice. That's what the man got. And one loved the spotlight. What exactly do you do on the show, Jack? I teach Brett Chase how to walk and talk like a cop. The Night Owl Massacre. This is a heinous crime that requires swift resolution. 6 victims. One of them, one of our own. Interrogations will be led by Lieutenant Edmund Exley. I need some backup. Come on. All right, college boy, I'll help. Now, all of them are faced with solving one case. Don't move! I want confession. Bueno, Sebas, ya escuchamos el trailer, leímos la sinopsis, entonces empecemos con la pregunta de siempre en nuestro podcast. ¿Cómo te pareció? Una de las mejores películas que me he visto en muchos años. Y a pesar de que me la había visto ya 2 o 3 veces antes, hace muchos años no me la veía y me sorprendió todavía muchas de las cosas y escenas que estaban ahí como como en el subconsciente, cuando las volví a ver como que, ¿verdad que pasa esto? ¿Verdad que pasa esto? Oh. No, es una película que la verdad la gente tiene que estudiar. Especial que tiene una estructura muy fascinante. Hemos hablado mucho con las otras películas de que normalmente las historias no son tan complicadas y esta tiene una historia clara. Una vez me parece que la de Devil in a Blue Dress me pareció que era demasiado complicado lo que pasó al final, pues no me pareció tan clara. Esta me parece que fue muy clara una vez, como que se supo quién era el villano, pues que ya lo dijiste al principio, pues que era El capitán de la policía. Lieutenant Dudley, El capitán. Capitán Dudley. Cuando sabemos que es él, ya como que, todo empieza como que, como Y no nos lo esperábamos. Y no nos lo es esperábamos. Esa completamente es la inesperado. diferencia, porque nos esperábamos muy fácilmente en Devil in the Blue Dress. Era obvio que había pues como una cosa con niños del lado del alcalde, el tema racial con la pseudo fan fatal de esa película, entonces todo era como demasiado obvio, inclusive con Angel Heart. Uno sabía que había algo ahí, como había un elemento sobrenatural, sabíamos que Robert De Niro no era humano. Pero Y Robert De acá Niro todo es, daba sí, muchas pistas, o sea, siempre dejaba como sí, muchas sí. pistas. ¿Did we meet before? Como ese En tipo de cambio en cosas. esta es una película, como vos decís, pues como una old school, muy buena película de policías. Sí, es Y excelente. me sorprendió volviéndolo a ver lo importante que son los tres principales, ¿cierto? Porque realmente estamos siempre acompañando o a Kevin Spacey, o a Russell Crowe, o a Guy Pearce, pues, ¿cierto? Y siempre hay algo interesante que está pasándole a ellos. Entonces
es muy bueno porque uno dice, ok, listo, puedo verme toda la película acompañando a cualquiera de estos tres. Obviamente, cada uno tiene sus problemas, sus fallas, pues el supuestamente héroe, pues es también en cierto modo corrupto a su manera, pues cierto que es. De pronto, pues, para darle como un poco como de contexto, pues, a los oyentes de lo que es la historia, la puedes Sí, como así, como resumir, como brevemente, como ese arco de quién es quién y por qué hablamos tanto como de los personajes cambiantes, entre quiénes son los buenos y los malos. Dale. de una. Entonces, Kevin Spacey hace el papel de un el detective Jack Vincent, que es básicamente un que entrena o ayuda a los estudios de televisión a cómo hacer los papeles de policía, entonces le gusta más como estar en la farándula. Y en ese mundo de farándula se encuentra como con muchos personas sospechosas, y una de esas personas es Danny DeVito, que tiene una revista de farándula, pues así como un tabloide, sí, exacto, esa es la palabra exacta, perfecta, un hush hush, me encanta el nombre. Y mucha de la narrativa al principio la lleva es él, ¿cierto? Hasta que, a spoiler alert, lo matan. Toda la película. Yo he tenido algo contra la voz de Danny DeVito toda mi vida, Sebas. Como que no sé, no me la puedo tomar en serio. Me suena demasiado chillante y la película empieza una narración con la voz de él. Entonces como que, en serio. Pero como es el tabloide, ¿cierto? Entonces me parece, Sí, porque la es película como, fácilmente se hubiera podido llamar Hush Hush. Yo creo que hasta hubiera sido más charo, pero le pusieron LA Confidencial, no sé, no me acuerdo por qué. es un muy buen título. Sí, LA Confidencial también es muy buen título, pues ya como dan a entender el Hush Hush, pues como el silencio, pero eso. Entonces, con Kevin Spacey tenemos ese personaje que es amante de la farándula, tiene muchas conexiones con la prensa y eso. Y muchas veces siembran y muestran pues que es muy corrupto porque recibe soborno y muchas veces siembran evidencia pues como Y le para gusta aparecer en extorsionar la. y le gusta extorsionar, tomar fotos y luego extorsionar a las personas a las cuales pues Mm, como que descubren situaciones pues no santas. exacto. Entonces ese es ese grupito pues como de la farándula. Y está entonces Bud, que es Russell Crowe, que hace uno de sus primeros papeles en Estados Unidos. Es como una fuerza de la naturaleza, es violento, tiene unas explosiones impresionantes, pero no grita, sino que es simplemente violencia, en especial que desde creo que la primera escena que lo vemos, precisamente es violento contra las personas que son violentas contra las mujeres. Y luego explican pues por qué es la razón, pues obviamente hay un trauma ahí, y él es realmente quien se involucra primero con Kim Basinger, incluso lo vemos en la foto, que es Russell Crowe con Kim Basinger. Y está Guy Pearce, que es el otro teniente, Detective. Inicialmente detective, un perdón. detective que luego lo promueven a teniente. Sí, incluso empieza como patrolman, pues, pero se nota que quiere escalar rápidamente, pues entonces es como esa persona que es capaz de hacerlo todo y no le importa pasar por encima de sus compañeros y Pero se gana también muchos tiene, enemigos. pero también tiene un background, también tiene como una historia detrás. Su papá fue policía, fue asesinado, que un caso sin resolver, y él lo motiva a eso, y él lo motiva es como eso, como no dejar ningún caso sin cerrar, y ese es súper estricto con la aplicación de la ley, tan estricto que se lleva por delante la confianza pues, de los demás compañeros en la fuerza de la policía en Los Ángeles. Y el hecho de que haya muerto, el papá haya muerto en ejercicio de la ley, pues algo que lo traumatiza a él, que él no quiere, pero a la final dice, ok, probablemente me va a pasar a mí porque, ¿cierto? Y irónicamente no son los criminales los que lo intentan matar, sino que ahí es donde nos Son mismos enteramos también compañeros. que lo que en el fondo pasa, que ese también es realmente la narración de Danny DeVito al principio, es realmente en la captura de la mafia, del mafioso principal de Los Ángeles, ¿cierto? Este mafioso lo capturan en los primeros 2 minutos de la película y eso desencadena pues que haya un movimiento de que obviamente las mafias de otras ciudades, incluso muestran, creo que mafios de Chicago, de Florida, de Nueva York, intentan ir a Los Ángeles a tomarse la ciudad pues y encuentran fuerzas pues en contra de eso, que es la policía, pero realmente la policía usando fuerza Fuera de lo bruta. legal, exacto. Exactamente, pero uno piensa pues que lo está haciendo para que se vayan y bueno, ahí es donde nos enteramos y el spoiler alert es que realmente no es que quieran eliminarlo, sino que ellos quieren, por lo Quedarse con menos el el, negocio. el capitán quiere quedarse con el negocio. Y no Exacto. solamente pues con el de la droga, sino todo. El de la heroína es muy importante, pero también el licor, la prostitución y el juego, pues, ¿cierto? Entonces es bastante confidencial todo lo que pasa, pues, y
Y el grupo de Kim Basinger a la final es uno de esos, ella trabaja para uno de los mafiosos, pues no mafiosos, pero es uno de los, alguien que trabaja en el medio del cine y que es inversionista de propiedad raíz y también tiene como negocio pues, que le modifica la cara, puede ver a las prostitutas como actrices famosas de Hollywood de los 50 y los 40. Entonces incluso muestran una de las mejores escenas es cuando hay una fiesta, pues, en la que están, mejor dicho, todas las prostitutas que parecen actrices de los 40 y los 50, y yo, hasta niñitas chiquitas, y yo, uy, no, pues esto no puede ser. Bastante Podría, sórdido. podría juntarse muy fácilmente con Devil in a Blue Dress como parte del mismo grupo de corrupción, Sí, sí. definitivamente. Y entonces, pues bueno, solamente como para como añadir a la descripción que hiciste de todos los personajes, la historia pues es como todo eso, como varias historias paralelas que se van encontrando a medida pues que estamos como nosotros, como los espectadores de la película, viendo el desarrollo de la historia, que es como vos decís, un evento, la muerte de este gángster o mafioso, ese vacío pues que tomó de manera pues por debajo de la mesa el policía corrupto, el capitán Dudley, y entonces como todas esas historias paralelas convergen a un punto en el cual este tipo es descubierto y bueno, cada una de esas historias paralelas es lo que hace que esta película como tan interesante, porque está la película, la historia pues, con Hexley, que es el Guy Pearce, que como decís, Sebas, que es muy ambicioso, que quiere llegar a ser teniente, que se está presentando pues como el modelo de la nueva policía de Los Ángeles. Está Russell Crowe, está bastante ruido. Sí, sí, que sí. Russell Crowe, como decís, Sebas, pues que es el policía pues como físico, como el matón del escuadrón, el que utilizan para ablandar a los testigos y sacarles confesiones, que también tiene pues como su historia paralela, porque como vos decís, a él le interesó mucho el caso, todo lo que pues, sucedió. Una de las historias paralelas es que una chica que Russell Crowe conoció pues por casualidad, cuando vio por primera vez a Kim Basinger en la licorera, esa chica luego apareció muerta. Entonces como a él le preocupan tanto las mujeres y los posibles abusos a mujeres, se involucra mucho Y con el compañero de él para rematar. con el compañero del exacto, porque El ex compañero de el él, porque compañero lucharon de la... que hubo, sí, exacto, hubo, Uno de esos steps que usó Guy Pearce para subir de puesto fue básicamente ratear al compañero de Russell Crowe y por eso se odian desde el principio. exacto. Pero me encantó fue eso, que a partir de ahí salió la historia específicamente de Russell Crowe, como eventualmente se conectó con Kim Basinger, como entre ellos dos se encontraron dentro de toda esa trama tan oscura y sórdida, voy a usar muchas veces esa palabra, gracias a IMDb por la sinopsis. Y fue como la única parte como digamos humana, porque dentro de todo eso ellos dos como que realmente pues, no sé, se enamoraron, tuvieron una relación, los dos, Kim Basinger y Russell Crowe. En ese Y uno contexto lo siente, pues yo sí, creo sí, que y de pronto era como la parte que uno como que hacía fuerza como para que ellos quedaran bien, para que salieran adelante, digo yo. sí, incluso hay un momento en el que él le pega a ella y a uno le duele. Yo sentí como que, Claro, ¿cómo le pegaste? claro, sobre Y todo uno no él sabe pues si se van a que tiene ese perdonar y todo. trauma. Hay pues como una historia muy interesante. Luego está obviamente la de Ed Hexley, perdón, la de Hexley pues que es el personaje de Guy Pearce, que empieza no solamente como a escalar en su ambición a ser teniente, sino que empieza también a mostrar destellos como de estar realmente interesado en resolver el caso, que no sea solamente pues por su propio beneficio, sino que le molesta mucho que la ley quede pues sin ser aplicada. Y hay esa escena tan bacana con Kevin Spacey, cuando Kevin Spacey lo empieza pues como a presionar, como que decime, vos de verdad querés ir hasta el fondo, así todo se derrumbe. Y es cuando le cuenta la historia del papá. Esa parte fue muy interesante. Y como vos contabas, Sebas, la historia de Kevin Spacey, que digamos que es un poco la más light, porque empieza pues como siendo él ese policía como más enfocado en la parte de la farándula, como consultor de las películas y todo eso, pero también tiene como un arco, en un momento en el cual intentan con Danny DeVito tiene la idea pues como de tomarle fotos al procurador, al fiscal, perdón, al fiscal de Los Ángeles, Fiscal. que era gay, y envían a un pobre idiota iluso Un actor que él había atrapado un año antes o algo así. de los tantos de miles. Es que tal vez ahí está como la tragedia de la película, que es como ese lado oscuro de ese sueño, de esa ambición de lo que puede ser Los Ángeles para mucha gente que aspira a ser actor, que llega allá y se choca pues con una realidad muy distinta y terminan en lo más bajo como ese pelado, pues como ese muchacho. Y O entonces como cuando él prostitutas. exacto. Y es la escena cuando el man, pues cuando Kevin Spacey como que decía en el bar, no, por $50 yo me estoy tirando la vida de este man.
y le deja la plata al mesero y se va a buscarlo y ya, bueno, lo encuentra muerto. Ahí también pues como que hay un arco muy interesante. Y eso es al final lo que hace que cambie, diga, que yo también quiero resolver este caso. Exacto, exacto. Ahora, Sebas, hablemos un En poco de especial, quién. pues que hay un caso en el medio de todo Sí, que se me parece muy interesante, que es, o sea, ya Huxley ha logrado subir a detective y entonces se encuentra con el otro caso que es el muerto de el policía muerto, pues el ex policía muerto y la prostituta que se parece a alguien, a una actriz famosa, pero matan a 6 personas más en una cafetería, entonces es una masacre tremenda, pues. Entonces lo ponen a él a cargo y él logra conseguir unas confecciones que en sí. cierto modo parecen ser, pero luego después se da cuenta que no son esas confecciones, que plantearon evidencia y por eso es que Kevin Spacey le pregunta, ¿de verdad quieres saber? Porque lo que te formó, lo que te puso a ti en la cara de ser el siguiente capitán, digámoslo así, es Fue eso, fue ese resuelto caso. eso con esas. No, no fue traicionar al otro policía. Ese caso en el que disparaste y atrapaste a estos afroamericanos, pues. Exacto, exacto. Y bueno, y hay un componente racial ahí hablando de eso, pues, Eso te iba a ¿cierto? decir, Seba, hasta ahora en las 3 películas lo hemos visto. No ha habido una sola donde no veamos eso. De pronto es que tiene que ser pues como inherente o pues como innato mejor a un film noir que haya pues como ese racismo, ¿cierto? Sí, por lo menos en el neo-noir es más evidente, pues. En el noir viejo, de antes de los 50 y los 40, se enfoca más, pues, como en los detectives, pues, en los soldados que llegan de la guerra y toda la vaina. Y estos, pues, también supuestamente, o seguramente también son soldados que llegan de la guerra, pero tienen como más esa mentalidad de, sí, el racismo es como más latente en las calles de la ciudad, pues, particularmente en esta de Los Ángeles, en los 50, y en Angel Heart en Luisiana en los 50 también, era cierto. Entonces creo que es más como la década, pues creo que la década, y bueno, en el neo-noir ya tienen la posibilidad de evaluar eso, que es cierto, pues obviamente en la época dorada del cine ignoraron todo eso, pues cierto, entonces sí es muy evidente pues reevaluar eso y vale mucho la pena pues como tenerlo presente porque muchos casos, si uno busca pues la historia de la policía de Los Ángeles, era muy corrupta, sí, no, no es tan distinto como uno se imagina lo que vemos en esta película. Lo que te iba a decir hace un momento, Sebas, era que, no sé, un capítulo aparte es la actuación de Kim Basinger pues, y como la historia de ella. No sé, como, ¿qué resaltás? Pues porque por mi lado, la verdad es que es como tan perfecto lo que ella hizo, que ese Oscar lo tiene tan merecido. No sé, me gustaría ver, como sea, vos qué le ves, qué le analizas, qué fue lo que más te gustó o algo que no te hubiera gustado. No, me gustó mucho porque fue muy hecho para ella. Creo que fue una actuación perfecta para ella, como ser esa dama atractiva que también seductora, seduce no solo a Russell Crowe, pues, aunque se gustan, pues, ¿cierto? Y uno lo ve en los ojos de ella, pero no lo está seduciendo solo porque el jefe le dice. Pero con Guy Spears sí es porque el jefe le dice. Y entonces, cómo lo manipula de una forma tan obvia que a la final eso que genera un conflicto que casi es el último detonante entre ellos dos, en el que Bud mata a Huxley, a Exley, perdón. Entonces, es muy interesante porque de verdad que ella hace un papel muy acorde a ella. No te voy a negar, pues a mí ella nunca me pareció una gran actriz, pero es una sex symbol, pues indudable, pues y en todas las películas que había hecho antes de esto, pues realmente siempre fue ese sex symbol. Hay otra de, la que es una caricatura, que también es de noir, con Brad Pitt, y ella y ella hace el papel de la caricatura, ¿cómo es? Cool World. Cool World, ok. Que incluso, pues, por ejemplo, me recordó un poquitico al papel de ella en Cool World, que también es una femme fatal, pero obviamente es una caricatura, pues que al final de la película pues, se vuelven también humanos, pues entonces, Sí, pero ella siempre ha sido, pues, ese sex symbol, pues, indudablemente estaba ahí. Entonces, el hecho de que sea un sex symbol, me parece que cuadró perfecto, no te voy a negar que fue un papel hecho para ella. Incluso el de Danny DeVito me parece que también es su papel perfecto para él. sí, Así sea sí, annoying y estoy completamente de acuerdo, pues, pero el hecho de que sea como ese chismosito, creo que la idea es que hacer recordar como a Capote, el Truman Capote, el famoso escritor algo así. Sí, sí. de Nueva York, creo que es como esa idea y me pareció que cuadró muy bien.
La verdad es que Kim Basinger no tengo como unas referencias muy relevantes, pues como actriz, para ser muy honesto. En mi cabeza siempre va a estar Batman. Como Sí, que pienso en ella, pienso en Vicky, Vicky Bell. Vicky Vale. Y también me acuerdo, bueno, ahí creo, hay una película con Bruce Willis, se me olvida, que es como una de esas comedias románticas de mediados de los ochentas. Pero no la tengo como en un radar como la gran actriz, no. Pero en No, no, esta y con Mickey película, Rourke tiene 9 semanas y media, pues que bueno, esa, si quieres ver realmente por qué es una sex symbol, puedes buscar esa. no, buen punto, buen punto. Pero en esta película me pareció que con su forma de expresarse, ella no tiene muchos diálogos, tiene algunos diálogos, pero no son monólogos extremadamente largos, no son nada, tampoco digamos como que sea muy importante como para que o Guy Pearce o Russell Crowe como que cambien su rumbo en la historia, no tienen un peso mucho en la narrativa, pero sus pocas líneas y sobre todo su cara, su expresión, emana tanto. Es que empezando con la sola escena Sebas, de la licorera, de verdad me tocó pausar un segundo, la devolví y me la volví a ver porque me pareció increíble. O sea, ahí el director captó algo muy especial, de verdad, de verdad, de verdad, lo hizo extremadamente bien y lo que, bueno, vos decís de pronto, que para ella como que eso era muy natural en su edad en ese momento y todo salió muy natural. Pero también, por ejemplo, las escenas cuando está, la escena, bueno, la que decías con Guy Pearce, cuando seduce a Guy Pearce. Ahí también ella asume como ese rol de prostituta, no lo que estábamos viendo antes cuando interactuaba con Russell Crowe, que de pronto no caemos en cuenta que no, ella tiene un trabajo bastante especial, ¿sí me entendés? O sea, cuando la viera solamente hablando con Russell Crowe en las escenas que son pues súper románticos, vos pensás que no, que tal vez es una actriz o algo, pero con Guy Pearce es increíble. Y si uno se pone a analizar, ahora que la vi, tuve la oportunidad de verla pues hace tan poquito, cómo se comporta con Guy Pearce, recuerda un poco como en esa primera escena con Russell Crowe, que no lo logra seducir, que él, como que ella intenta seducirlo, pero él no se deja, pero el hecho de que sigue interesado a la final es que genera pues como los sentimientos. Es como que uno dice, ok, lo intentó con Russell Crowe, no le funcionó al principio, a la final sí se enamoró de verdad, pues porque tiene momentos muy íntimos y muy, incluso pues muestra pues que tiene una habitación que es la habitación de ella, no la habitación de la actriz que representa, pues Exacto, de su y hay negocio, muchos, pues, todo de su negocio. de su negocio, sí, exacto. Entonces, y a Russell Crowe lo lleva a la habitación del negocio, pues, perdón, a la De la habitación verdad. privada, pues. Sí, 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 En cambio a Guy Pearce en la habitación de en la afuera, pues, sala. Sí, sí, no muestra mucho. Y pues incluso dice, pues, le dice a Russell Crowe que pensaba que lo estaba ayudando a él, pues cuando sí, hizo es porque le estaban tomando fotos a él precisamente, pero no se dan cuenta que era una trampa de Dudley para, del capitán Dudley, precisamente para que Russell Crowe fuera a matar a Guy Pearce y me pareció pues tremenda. Ahí quisiera de pronto ya hablar de algo que antes de que hablemos, antes de que pasemos a otro tema de pronto. Y yo creo que esta película tiene unas escenas de muerte tremendas. La de Danny DeVito es buena, me parece que es interesante porque hay una sorpresa pues también. Él no espera que lo maten, pues también, pero la de Kevin Spacey es una de, yo creo que las mejores escenas de muerte de todos los tiempos. Y la trampa que le pone al final, la sonrisa de Kevin Spacey cuando le pone la trampa a Dudley es espectacular. Es cierto, no sé cómo te parecieron esas escenas de me muerte. pareció increíble, me pareció pues súper interesante, pues muy bien. La historia me pareció que el que escribió este guión la pensó muy bien. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y sí, sí, Y es una tenés toda la sorpresa. O razón. sea, uno, uno se sorprende, o sea, la verdad que Kevin Spacey en esa época, pues que ya había logrado ganar un Oscar, pues según que vimos en el tráiler, de verdad que parece sorprendido, ¿cierto? O sea, porque Dudley de nada llega y le dispara, pues en la casa de él le dispara así en el pecho. Es que, bueno, un punto aparte, pues, Kevin Spacey, y yo sé, pues, que hoy en día, no sé, alabarlo, o digamos, pues, como hablar mucho de su prime como actor, tal vez no es lo mejor visto en el contexto actual mundial y como se ven todo lo que ha pasado antes, pero era un actorazo. O sea, cuando estuvo en su prime a principios de los noventas, es alguien que tiene una fuerza de expresión y una cosa increíble, increíble, increíble. Y en esta película, la Bueno, verdad, es maravilloso. por lo menos lo que dejó en pantalla, pues es excelente, pues sí. Lo Sí, que hizo fuera de pantalla es donde hay que completamente cuestionarlo, condenable. completamente condenable, Exacto, sí, sí, pues, pero esa que es como hablando de la película en de lo que general. vemos en pantallas. Sebas,
Entonces, como siempre, entramos por la parte como de la evaluación, de cómo vimos la película la vez pasada, hicimos como una comparación con algunos puntos, ¿te acordás? ¿Quieres que lo lea otra vez? Sí, dale, perdón, para nuestros oyentes. La vez pasada, cuando estábamos analizando Angel Heart y Devil in the Blue Dress, o in a Blue Dress, estamos haciendo una comparación por punto de elementos que son típicos al género del film noir, o de este neo noir que estamos nosotros hablando con Sebas, y lo empezamos a evaluar, le empezamos como a poner una calificación, a ver cuál de las dos películas era mejor. Y esa vez dijimos que Angel Heart. Entonces de pronto podemos hacer lo mismo ahora con esta. Perfecto. Entonces, yo escogí 5 temas realmente que son como los característicos. Hay gente que pone más y eso, pero me parece que los de Neo-Noir son estos realmente los que para mí pues son los significativos. Entonces, el primero es que son temas oscuros y moralmente ambiguos. Creo que está clarísimo. Que esta se lleva por delante tanto a Devil in the Blue Dress como, bueno, Angel Heart tiene la parte del sobrenatural, pero digamos que más clásico, esta es mucho más fuerte como historia. En especial que es, o sea, es muy oscuro el tema, pues cuando uno se da cuenta realmente de lo que está pasando y se da uno cuenta tarde, pues como 40 minutos de que acaba la película prácticamente. Exacto. Bueno, una estética visual marcada. Ahí de pronto creo que Angel Heart todavía gana un poquitico Todavía sigue porque ganando. ¿Te diste sí, cuenta, Sebas, que esta película es muy iluminada? muy, Casi todo pasa en el día, muy poco pasa en la noche. sí, es curioso, la verdad. Yo recordaba que era más oscura, tenía como esa idea más como una película, sí, del noir tradicional, como con fondos oscuros y eso. Me sorprendió que tan iluminada. Es una cinematografía bonita, pero sí, ¿verdad? Y irónicamente creo que se supone que casi todo pasa de noche, pero parece de día. Es tan iluminado todo que parece de día. Entonces, en cambio, Angel Heart juega mucho más como con los simbolismos y con las sombras. Entonces, creo que ese se lo vamos a dar. Yo se la daría a Angel Heart, ¿no? ¿Tú también estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, la otra es tramas complejas y psicológicas. Entonces, que hay giros y narrativas no lineales o desconstruidas. Yo creo que no hay o sea, En un momento esas, nos esperamos como ese twist de que los malos fueran los mismos de la policía. Obviamente sí, sabemos que había corrupción y que no habían cosas que no eran muy transparentes, pero no que el que había reemplazado al gángster había sido el capitán de la policía. Entonces, y en spoiler alert especial, gigante de un principio, pero eso es lo que es. y en especial que cuando empezamos a seguir a los 3 personajes, no nos imaginamos, porque al principio suenan como historias muy desconectadas, que todas esas 3 historias a la final terminan siendo la misma y súper encajan perfectamente las 3. Creo que fue excelente, no voy a negar que lo logra de una forma fenomenal. Ese guión, y ese guión ganó el Oscar, pues No, no, de no, verdad que vale la pena estudiarlo, sí. Bueno, y aclaramos que esta película perdió en los otros Oscar por Titanic, el gigante de Titanic. O sea que uno, tenés toda la uno razón, dice, eso es ¿por del qué Ley Confidencial 97. no ganó, por qué no ganó más Oscar? Bueno, porque no tenía mejor actriz de reparto que esta, obviamente, y no tenía mejor guión. Pues Titanic ganó mejor guión original, no guión adaptado como este. Entonces, listo. El contexto urbano y decadente, pues yo diría, no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, el tema de la decadencia que vimos en Angel Heart es mucho más crudo en todo sentido. Es como una decadencia completa, pues, como del ser humano, porque tenemos como cosas de incesto, de, pues, como de un racismo extremadamente fuerte, que también son en Devil in the Blue Dress, pero fueron un poco menos up in your face, pues, como menos allí expuestos en la pantalla. Pero yo diría que LA Confidencial, porque tú lo dijiste ahora, prácticamente es como se comen a la gente y la Sí, escupe y la tira y la arrastra por el fondo de la sabes que ciudad. Sebas, O si me sea, gusta más, me gustó mucho. Siendo sí, Angel Heart una de mis películas favoritas, creo es, que esta categoría se la gana. es difícil, no te voy a negar O que empatan de pronto, podemos poner como por ahora un empate y miramos. puede ser, puede ser. Voy a poner aquí Tai por ahora. Y quinto, personajes arquetípicos. Pues bueno, ya sí hay los detectives privados, la femme fatal, los criminales con pasado trágico y policías corruptos. En esa se le habíamos dado a Devilina Blue Dress. Creo que en este, pues la verdad, sí, el Confidential se la gana pues a Sí. Devilina Blue Dress. Es mucho más sofisticada el Confidential y, no, y está constantemente dándonos
una vuelta con eso, porque Hexley, que inicialmente era bueno, luego es malo y termina otra vez bueno y termina ambiguo. Russell Crowe, que al principio era bueno, se vuelve malo, luego termina otra vez más o menos bueno. El policía, el capitán, pensamos que era bueno hasta el minuto, hasta un minuto y una hora y 50, no sé, Algo así, como los algo últimos así. 40 minutos, sí. Y bueno, no, o sea, yo creo pues Sebas, que sí, esta se la lleva a las dos por delante. Y la Femme Fatale, pues es Y la definitivamente fama. la Femme Fatale, ya lo dijimos, esta Y es sabemos que ese es un elemento fundamental para definir ese género de neo-noir, entonces aquí se la lleva claramente Kim Basinger en esta super actuación. perfecto. Entonces, definitivamente con este caso, LA Confidential tiene 3.5 y Angel Heart tiene un empate y una, que es la de la estética. Entonces, Entonces, bueno, bienvenido a LA Confidential. LA Te Confidential está ganaste. en la cima en nuestro género, excelente. Gustándome mucho Angel Heart, sí es una de mis películas favoritas, pero esta película me fascinó, me Uy, fascinó. no, negar, yo creo que las tres han sido excelentes. Vamos a ver cómo te parece la próxima semana. La próxima semana vamos a ver la primera película, primer largometraje de los hermanos Cohen, que es Blood Simple, de Excelente. 1984. Entonces va a ser interesante porque este es, Me la quiero ver, Sebas, porque me has hablado mucho de Frances McDormand y quiero ver qué es lo que me quieres decir con ella. Vamos a ver esa fan fatal de los 80. o sea, es porque la historia es alrededor de ella, pues ahí sí lo advierto, pues. O es los Cohen siempre han logrado como jugar como con las expectativas que uno tiene de todos los personajes, entonces creo que va a ser muy interesante. Este creo que se da es en Texas, entonces bueno, vamos a ver por lo menos una visión distinta pues de otra parte de Estados Unidos pues en esta película. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes, queremos agradecerles su tiempo, les recordamos que por favor se suscriban y compartan el podcast a sus amigos y familiares. Pueden encontrarnos en redes sociales donde estamos en Instagram, Facebook y pronto vamos a tener una página web también donde podemos interactuar con la comunidad. De igual forma, también nos pueden escribir, sugerir temas y películas y nuevos temas en cinemajampodcast@gmail.com, donde por ahí nos pueden compartir como nuevas ideas. Siempre estamos buscando particularmente nuevos. Ya sabemos que va a ser junio y julio, pero si alguien tiene sugerencias, por ejemplo, para agosto y septiembre, pues todavía podemos cambiar. Y particularmente creo que en septiembre es que cumplimos ya un año del podcast, entonces, Excelente. ¿qué ideas tienen a ver de pronto para el año? Ideas o mensajes de felicitación, todo es bienvenido. También. Por favor, por favor. Bueno, Pablo, ¿alguna otra cosita para acompañarnos ya al cierre? Bueno, una recomendación pues para vos y para nuestros oyentes. Bueno, aquí en Netflix en Canadá hay un documental, hay una serie de documentales que se llaman An American Manhunt, pues como una cacería humana americana, algo así. Y hay uno que es dedicado a Bin Laden, a Osama Bin Laden. No sé, estaba como desocupado esta semana, no sabía cómo qué ver y me la vi, son 3 episodios, muy buena. La verdad es que muy, muy buena, está muy bien narrado todo, con una serie como de testimonios muy interesantes. Y uno cree pues como que sabe muchas cosas de todo lo que pasó pues con la cacería pues de Bin Laden, pero vale la pena verla. Recomendada. Está en Netflix. Y vos, Sebas, ¿qué nos Excelente. recomendás? Bueno, esta semana tuve la oportunidad de verme una nueva película de Samara Weaving, pues del año pasado, que se llama Azrael. A mí siempre me gustan mucho las películas, bueno, encontrar como esas Final Girl o esas, eh, bueno, no, Samara Weaving no siempre hace la Final Girl, ¿cierto? Ella muchas veces ha hecho el papel también de como de villana, pues en las películas que hizo con Zack Snyder de Babysitter, o no, perdón, no Zack Snyder, McGee de Babysitter para Netflix, era como la villana y Ready or Not también hizo un papel muy interesante, pero siempre me ha gustado como ese estilo de ella, pues entonces a Rael me pareció interesante. Un final que me sorprendió muchísimo, no sé si te lo has visto. Está en Shutter, ¿cierto? Tan Shorter y también lo pusieron en Hulu, entonces pude vermela Oh, ok, en ok, Hulu. ok. Me la voy a ver también. Me tienes que Buena, buena contar el idea. final, ¿cómo te pareció? Porque me sorprendió Excelente. muchísimo el final. Es como una combinación entre The Road, empieza como The Road, también No, no, como The no, no, Village no, de no, 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 Chinaman. Pero el final, Pablo, tiene como un medio ambiente como de road. Ya, ya, ya. Buena. sí, así empieza por lo menos. Bueno, sigan viendo películas y hasta la próxima. Gracias, Sebas. Hasta la próxima a todos.